de la Estación Experimental del INTA, en Chubut, Argentina. Él es especialista en el área de reproducción de pequeños rumiantes, y entonces por ende, él nos va a dar un par de charlas, una charla hoy, la otra es mañana, están invitados. La charla de hoy es sobre los beneficios de la inseminación artificial e intrauterina que se hace por la laparoscopía, y los beneficios que tiene esta técnica con respecto a los programas de mejoramiento genético en pequeños rumiantes que se está utilizando actualmente muchísimo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor. Y doctor, buenas tardes. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos y bueno, agradecido por la invitación. Vamos a compartir un poco pantalla. Vamos a dar inicio a esta charla. A ver si se ve bien. Perfecto. Bueno, la presentación de hoy, vamos a hablar un poco de los beneficios de la inseminación artificial intrauterina por la laparoscopía y cómo se aplica esto en programas de mejoramiento genético ovino, ¿no? Bueno, en principio contarles un poco dónde estamos trabajando nosotros. Como decía, como le había anunciado Laura, nosotros trabajamos en la región patagónica argentina, ¿no? Que está, acá se puede ver claramente. Y básicamente la región norte de la Patagonia, en la zona, acá donde marca el círculo, la zona este de la Patagonia, que es donde está el Centro de Reproducción Animal que tiene el INTA. El INTA es un Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo, que pertenece al Estado argentino, y bueno, fundamentalmente en todo lo que es Patagonia es una zona de producción ovina, ¿sí? Y en general netamente lanera, y en el caso más al sur de doble propósito, ¿no? Carne y lana, ¿sí? Ya para más la zona norte hay muchos núcleos de producción más carniceros, pero realmente la producción ovina en Argentina es muy grande, su desarrollo, pero como les decía, fundamentalmente en la región patagónica, que es donde nosotros hacemos base ahí. Diferentes razas, ¿no? Podemos mencionar ahí más desarrollo de merino, fundamentalmente por el tema de la lana, y animales un poco más carniceros como el corde, fundamentalmente. Y después en la zona norte, donde se presentan más razas carniceras, como el Dorper, que tiene un desarrollo muy grande en los últimos años, la raza Hampshire Down, la Texel, bueno, un montón de razas que realmente están teniendo mucho auge en este momento. Bueno, esto es un poco la presentación de donde trabajamos, el centro que tengo a cargo, que es el Centro de Reproducción Animal, que nos dedicamos a toda la aplicación de todas las biotecnologías en ovinos, ¿sí? Netamente en ovinos. Una zona de evaluación microscópica, ¿no? De análisis de calidad seminal, digital, una zona que tenemos acá abajo semiquirúrgica o quirúrgica también, en donde hacemos toda la parte de inseminaciones laparoscópicas intrauterina por laparoscopía, y todo lo que es lavado de donantes para colecta embrionaria y transferencia embrionaria, y el sector de producción de embriones in vitro, que es un poco nuestra línea de investigación más bien aplicada, ¿no? En donde estamos tratando de avanzar un poco con los diferentes protocolos para poder aplicar esta tecnología y que pueda ser, utilizada por los productores, ¿no? Como una alternativa de producción de embriones a bajo costo. Pero bueno, esto es un poco la presentación, ya nos vamos a ir un poco metiéndonos en el tema que nos trae hoy, y para eso, bueno, inevitablemente en todas las charlas que tienen que ver un poco con biotecnologías reproductivas hay que hablar un poco de conceptos de fisiología reproductiva ovina en general. Lo vamos a pasar en forma muy rápida, cosa que después entiendan el porqué de los tratamientos que nosotros usamos de elección, fundamentalmente para toda la parte de sincronización de cel. Recordarles un poco que la oveja es una especie de rumiante poliéstrico estacional. Esto significa que tiene muchos celos en un periodo determinado del año, ¿sí? Fundamentalmente en la Argentina toda la parte estacional está bien establecida, fundamentalmente en la Patagonia, quizás no tanto en el norte, y imagino que acá son todas razas de poca estacionalidad, ¿sí? De una ciclicidad continua. Pero bueno, fundamentalmente allá se marca mucho eso. Nosotros tenemos, ahora en esta etapa estamos ya finalizando con toda la etapa reproductiva, en todo lo que es la zona sur, y quizás en algunos núcleos ovinos están comenzando a diagramar los servicios en primavera. Pero en la Patagonia ya los servicios se dan desde marzo hasta junio aproximadamente. Y bueno, recordar que se puede dividir en una época reproductiva y una época de anestro, y un ciclo estral,
que básicamente cada 17 días la oveja presenta celo, ¿sí? Ese ciclo estral de 17 días podemos dividirlo en dos fases, una fase folicular, que es donde finalmente manifiesta el celo, y una fase luteal, donde hay un desarrollo de un cuerpo lúteo productora de progesterona, ¿sí? Todo ese desencadenamiento hormonal está regido por el eje hipotálamo hipofisiario, que es una serie de hormonas y de glándulas que generan esa hormona y que interactúan con los órganos blancos, que son los ovarios del útero en el caso de la hembra, y el testículo en el caso del macho, ¿no? Bien, recordar un poco esto, que es fundamental para después poder entender toda la parte dinámica de los tratamientos de sincronización de celo. Respecto a todo el tema del fotoperíodo, ¿no? De la producción del aumento de la producción de la melatonina. La melatonina lo que genera es un aumento de la GnRH, la famosa hormona liberadora de gonadotrofinas, que actúa sobre la hipófisis, justamente para la producción de las dos gonadotrofinas fundamentales, que son FSH y LH. La FSH es la hormona folículo estimulante, ¿sí? Se encarga básicamente de la producción, el crecimiento de los folículos, actúa fundamentalmente sobre los folículos en el ovario, y una vez que el folículo ya tiene un nivel de autonomía, donde aumentan los receptores de la FSH, empieza a generar un crecimiento mucho más grande, ya generan un nivel de estradiol que, por un lado, estimula positivamente al sistema nervioso central para empezar a manifestar todos los síntomas de celo, ¿no? Que se dan en esa fase folicular. Por otro lado, produce inhibina, ¿no? que lo que hace es un efecto de dominancia, ¿no? Esa inhibina actúa negativamente sobre la hipófisis para que esa FSH se empiece a reducir su producción, porque ese folículo dominante básicamente depende de su propio estradiol, entonces todo el resto de los folículos que estaban en crecimiento y que dependen de la FSH ya dejan de crecer. Y ese es el efecto básicamente de la dominancia, ¿no? De ese folículo. Finalmente, una vez que ya está en un desarrollo bastante desarrollado, hay un estímulo para la producción de la LH, ¿sí? Que genera la ovulación, y básicamente ese folículo que ovuló se transforma en un cuerpo lúteo que produce progesterona. Esa progesterona está durante la fase luteal 12 a 14 días, ¿sí? Y lo que genera es un feedback negativo un poco más arriba, sobre el hipotálamo, para una inhibición de todo lo que es este eje. Entonces, durante 12 a 14 días no hay un desarrollo grande de los folículos, se encuentran las hormonas en forma basal, y básicamente es donde no hay, digamos, manifestaciones de celo, ¿sí? Justamente por esos 12 a 14 días del efecto de progesterona sobre la inhibición del eje hipotálamo hipofisiario. Finalmente, si no hay preñez, si no hay gestación, el útero produce la prostaglandina, que lo que hace es lisar el cuerpo lúteo, los niveles de progesterona bajan, la inhibición cesa, y así permanentemente cada 17 días. Hasta que queda preñada, o hasta que queda en anestro, o si no, sí, en forma continua de acuerdo a la raza que se utilice. Bueno, esto es un poco la imagen de lo que pasa cada 17 días, como le mencionaba, todo el desarrollo folicular en forma basal durante toda esta etapa de la fase luteal, más allá de que hay una inhibición del eje hipotálamo hipofisiario, hay un crecimiento basal de los folículos. Finalmente, cuando ese cuerpo lúteo cesa, la inhibición cae, entonces aumenta el FSH y el desarrollo folicular final, la fase folicular donde están las manifestaciones de celo, y finalmente se produce la ovulación, la salida del óvulo y la formación del cuerpo lúteo, así cada 17 días. Esto es un poco una comparación de todo lo que mencionamos recién con toda la curva hormonal. Fíjese que cada 17 días el crecimiento de esos folículos es en forma de ondas, ¿sí? En el ovino hay 3 ondas foliculares, en donde si esos niveles altos de progesterona, que son lo que no permite que el FSH genere un pico, se desarrollen, esos folículos crecen hasta un nivel de atresia, nuevamente una nueva onda folicular, hasta un nivel de atresia, y cuando la inhibición de la progesterona cae, empieza a desarrollarse ya la fase folicular, donde se produce finalmente la ovulación. Bueno, eso por un lado con respecto a la hembra, ¿no? Con respecto al macho, las hormonas son las mismas, pero los órganos blancos son los testículos. El testículo tiene fundamentalmente dos funciones, una de producir testosterona, y la otra de producir espermatozoides, ¿sí? En el caso de la FSH, la folícula estimulante actúa sobre las células de Sertoli, que son las productoras de los espermatozoides,
y la LH sobre las células de Leydig que producen la testosterona. La testosterona también colabora en el desarrollo de la espermatogénesis, ¿no? Acá hay una imagen, un corte del testículo donde se puede ver claramente el desarrollo de la espermatogénesis a través de las células de Sertoli y las células de Leydig que producen la testosterona, ¿sí? Esto lo paso un poco más rápido porque básicamente es un recordatorio, ¿no? Como para poder ir metiéndonos un poco en tema. Como decíamos, bueno, hay dos etapas en todo lo que es la producción de los espermatozoides, que es la espermatocitogénesis y la espermiogénesis, ¿sí? Acá tenemos una imagen del testículo. Recuerden, el testículo está formado por el testículo propiamente dicho y también el epidídimo, ¿no? Que tiene una cola, un cuerpo y una cabeza, ¿sí? Acá la cola es el principal reservorio de los espermatozoides, es un lugar fundamental. Nosotros tenemos muchos problemas de brucelosis en la Patagonia, y es el lugar donde se manifiesta justamente esa patología, ¿no? Un aumento de la cola de epidídimo. Pero bueno, fundamentalmente el epidídimo tiene la función de almacenar los espermatozoides, ¿sí? Todo ese proceso de espermatogénesis en el carnero dura alrededor de 45 o 49 días, ¿sí? Y esa producción de espermatozoides en el testículo, cuando se producen los espermatozoides, son inmóviles, y esa movilidad la adquieren finalmente en el epidídimo, ¿sí? Recuerden un poco todo lo que es la estructura del espermatozoide, ¿no? Que tiene la cabeza, el cuello y la cola, ¿sí? En la cabeza del espermatozoide, en toda la parte acrosómica, está toda la apreciada información genética, todo el núcleo de ADN que presenta ese animal, la parte del cuello, toda la parte fuerte energética, ¿sí? Con todas las mitocondrias, y la cola que le da todo el movimiento. Todo el espermatozoide está envuelto por la famosa membrana espermática, que tiene un rol fundamental a la hora de la capacitación espermática, que vamos a ver más adelante, que se genera ciertos cambios estructurales que permiten que puedan tener cierta capacidad fecundante, ¿no? Bueno, como les mencionaba, en toda esta parte de introducción, ¿no? De fisiología reproductiva, el epitelio que tiene el epididimo es un epitelio muy rico, muy pseudoestratificado, podemos decir, con células principales y basales, que genera un microambiente de absorción y de secreción muy importante, y allí se mantienen los espermatozoides aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Los espermatozoides, como decía, son inmóviles en el testículo, y toda la parte de movilidad y el movimiento oscilatorio lo van generando a través en la cabeza del epididimo, ¿sí? Y la movilidad progresiva finalmente la adquiere en la región caudal del epididimo. Ahora, se generan ciertos cambios en la membrana, ¿sí? Que tienen que ver con el tema de la capacitación espermática, ¿sí? Esos cambios son fundamentalmente generados a través del contacto de los esteroides ováricos y en las vías genitales, ¿sí? Acá podemos ver una imagen bien clara desde la génesis de los espermatozoides hasta que una vez que entra en contacto con el óvulo. Lo que se genera fundamentalmente son cambios en la estructura de la membrana que se va haciendo cada vez más permeable, ¿sí? Recuerden que el espermatozoide, una vez que eyacula, se junta con toda la secreción de las glándulas accesorias. Esas glándulas accesorias tienen componentes que son decapacitantes, no permiten la capacitación, ¿sí? Aparte de generarle ciertos nutrientes, ¿no? Pero todos esos componentes se van eliminando una vez que el animal eyacula dentro de la vagina de la oveja, y el cervix, que es un famoso filtro, ¿sí? Permite que vayan ingresando esos espermatozoides y que toda la secreción de las glándulas accesorias vayan quedándose, ¿sí? Entonces, a partir de allí, con el contacto del estradiol de toda la mucosa uterina, empieza a haber esos cambios en la membrana que lo van haciendo mucho más fluidas, ¿sí? Y que le van permitiendo incorporar más calcio y aumentar todo lo que es el movimiento con mayor motilidad, mayor fuerza o mayor vigor, para que tengan esa motilidad progresiva hacia la parte final del cuerno uterino para poder encontrarse con el ovocito, ¿no? Finalmente, se produce la reacción acrosomal, que es la vacuolización de la membrana acrosomal externa, y finalmente queda una membrana acrosomal interna donde finalmente entra en contacto con el ovocito para poder fecundarlo. Eso es básicamente un poco
lo que quería mencionar como recordatorio de la parte fisiológica, ¿sí? Toda la parte que tiene que ver con la capacitación espermática es importante tenerla en cuenta, porque vamos a trabajar con semen congelado, y ese semen congelado, por el propio proceso de contacto con los diluyentes, tienen una capacitación, ¿sí? Se genera una capacitación por todo el proceso de dilución. Bien, hablemos un poco respecto a las características de calidad seminal que tiene el carnero, ¿sí? Acá hay varios actores con distintas características seminales. Nosotros nos acercamos un poco a un volumen parecido a lo de Pauls y colegas en 2002, que mencionaban que los carneros tienen entre 0,75 a 2 ml en cada eyaculado. En general tienen 3.000, 3.500 millones de espermatozoides por cada eyaculado, y tienen un porcentaje de espermatozoides móviles entre el 80 y 90%, podríamos decir, ¿sí? Eso es más o menos las características de calidad seminal que tiene un carnero. Nosotros, a través de estas características, y aplicando todo lo que es tecnologías, podemos aprovechar el semen de un carnero mejorador, un carnero que que aporta cierta calidad genética, ya sea mejorar la carne, mayor peso de destete, más finura de lana, lo que sea. Podemos, aplicando tecnología, aprovecharlo de una manera impresionante. Fíjense, nosotros, con monta natural, un carnero, en donde lo dejamos 5 días, que dé 5 o 6 eyaculados diarios, podemos inseminar durante 5 días aproximadamente 33 ovejas. Pensando que un carnero monta natural tranquilamente tiene 80-90%, podemos decir, de preñez, podemos lograr en esa semana unos 25 o 30 corderos, ¿sí? Ahora, si nosotros ese semen entrenamos los carneros para poder hacer la extracción de semen, podemos fraccionar ese semen para poder hacer inseminación artificial con semen fresco, tranquilamente, sacando 4 eyaculados diarios durante 5 días, podemos, por cada eyaculado, inseminar 25 ovejas, ¿sí? O sea que con ese sistema podemos inseminar en 5 días, con 4 eyaculados diarios, podemos hacer 500 inseminaciones, ¿sí? Con un 60% de preñez, que es fácilmente obtener con inseminación con semen fresco, inseminando de acuerdo a la presentación de celo, podemos lograr 300 corderos. Fíjense cómo, aplicando tecnología, nosotros podemos ir sacando cada vez más cordero con la misma cantidad de eyaculado. Ahora, si nosotros utilizamos ese semen en la misma cantidad de extracciones diarias durante 5 días, para congelar, y recordando que cada pajuela tiene 50 millones de espermatozoides, por 4 eyaculados diarios podemos lograr 1.400 dosis por cada carnero con ese sistema, ¿sí? Y teniendo tranquilamente, que se puede lograr tranquilamente, 60% de preñez en una inseminación de acuerdo al celo por laparoscopía, podemos lograr 840 corderos con el mismo sistema, en donde tenemos la misma exigencia para ese carnero. Entonces, de esta manera, nosotros, aplicando tecnología, podemos aprovechar un carnero y poder masivizar todo ese aporte genético, que es un poco la idea de el por qué utilizar una inseminación vía ureterina, ¿no? Básicamente para aprovechar el semen congelado, ¿sí?, de un carnero mejorador. Bueno, para todo esto, por un lado hay que congelar semen y hacer todo el procedimiento que tiene su complejidad, y por otro lado, es lo que vamos a ver un poco más en detalle en esta charla, es cómo se utiliza ese semen, cuáles son los protocolos o los planes de mejoramiento genético para usar semen congelado. En el primer caso, bueno, el método de extracción de semen es el tradicional uso de vagina artificial, como en todas las especies, la gran mayoría de las especies. No voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, esto es de conocimiento general, o sea, es un tubo que nosotros usamos, un tubo de plástico con una doble pared de vagina, que lo que hace básicamente es simular una vagina natural en forma artificial, generándole presión y temperatura, ¿sí?, con toda la parte de las camisas de látex y el agua atemperada que se pone internamente, y que se intenta tener una temperatura interna de unos 40 a 42 grados, ¿sí? Va conectado a una copita de vidrio, en donde se puede ver después el eyaculado, el volumen que me dio. Pero bueno, los carneros, para poder hacer todo este trabajo, hay que entrenarlos.
lleva un tiempo entrenarlo. Estos son unos carneros merinos que tenemos en el campo experimental, ¿sí? Que bueno, todo lo que este entrenamiento para extracción de semen tiene que tener al menos unos 45 días antes de los trabajos, ¿sí? El entrenamiento tiene dos etapas, podríamos decir. Por un lado es amansamiento, ¿sí? Que el carnero se vaya acostumbrando al contacto con el operador, ¿sí? Que no sea una persona extraña. Para eso, bueno, hay que embosalarlo, pasearlo, que entre en contacto con la persona para que no le resulte extraño, y una vez que ya está amansado, ahí sí ya se empieza a estimularlo con una oveja en celo o una oveja estrogenizada, para que empiece a tener voluntad de saltarla, deseo de saltarla, y a partir de ahí que empiece a tener contacto con la vagina artificial, ¿sí? Eso también lleva tiempo. Una vez que está amansado, todo el contacto con la vagina artificial le resulta extraño, por eso hay algunos carneros que responden rápidamente y otros que le cuesta un poco más. Por eso es importante este trabajo hacerlo 45 días antes del trabajo, ¿sí? Bueno, estas unas imágenes de cómo se realiza la extracción de semen, ¿sí? Estos son carneros Don Emerino, ¿sí? Lo ideal es la extracción, colocar la vagina lo más cercano, o sea, a la vagina natural de la oveja, y hacer una pequeña desviación, que el carnero logre un salto lo más natural posible, porque los animales se van acostumbrando si uno los acostumbra a un mal salto, ¿sí? Y eso también influye en la calidad del eyaculado que vamos a obtener. Acá a la derecha pueden ver, acá, bueno, a la izquierda pueden ver un salto normal, y a la derecha pueden ver un salto en donde se le está sacando muy abajo, que no es lo correcto, ¿sí? Acá dio el golpe, y de este lado a la derecha ahora va a dar el famoso golpe de riñón, que es cuando eyacula. Pero esta es una imagen para mostrar que no hay que ir, sacarle de abajo, no hay que ir a buscar el semen, el pene, sino ahí eyaculó. Si no quiere ir, hay que ir lo más natural posible para tener un eyaculado de calidad, ¿sí? Esta es otra imagen en donde se ve claramente cómo, fíjense, tiene que ser lo más natural posible. Ahí eyaculó, y a partir de ahí rápidamente se hacen los análisis de calidad seminal, ¿sí? Que fundamentalmente lo que se hace es, en primer lugar, determinar el volumen, ¿sí? Muchas veces se puede ver un brillo ahí en la copita donde a uno le puede dar cierta garantía de que hay un porcentaje de bio, pero es extremadamente subjetivo. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es evaluar motilidad masal microscópica, ¿sí? Que se evalúa en una escala de 1 al 5, que podemos ver que esto es una calidad del 1 al 5 es un 2, y esto es un 3, es un semen de calidad promedio, donde ven movimientos en masa de esos espermatozoides, ¿sí? Claramente. En este caso, también un eyaculado con una buena motilidad masal, ¿sí? Y a partir de ahí uno puede determinar que, bueno, que es un eyaculado correcto y que se puede procesar. Lo primero que necesitamos para todo lo que es congelamiento de semen es determinar qué concentración espermática tiene ese eyaculado, ¿sí? Y los sistemas que se utilizan para esto lo más básico es la cámara de cuenta glóbulo, la famosa cámara de Neubauer, ¿sí? Que tiene este sistema, es algo muy económico, es esta cámara que tiene este cuadriculado que ven acá, lo tiene aquí y lo tiene del otro lado, ¿sí? Y arriba se pone un curvoobjeto que genera un espacio entre este reticulado y el curvoobjeto, para poder cargar el semen que se diluye. De esa muestra que uno logró del eyaculado, se colocan 5 microlitros del semen en 2 mililitros de agua, ¿sí? Lo que hay que hacer es diluir y por otro lado matar los espermatozoides para poder contarlos, ¿sí? Se homogeniza bien y se carga toda esa cámara de un solo sector con esa dilución para poder hacer el conteo. Y básicamente lo que hacemos es contar la cantidad de espermatozoides que hay en cada una de estas cuadrículas chiquitas, una de un lado, otra de otro lado, otra de la parte de abajo y otra de este abajo, y una quinta que puede ser a elección, ¿sí? Eso me da una lectura bastante homogénea, ¿sí? de la cantidad de espermatozoides que tiene, y a partir que uno hace el conteo, ya se multiplica esa suma de espermatozoides por una constante que es 12.800.000. Esa constante se obtiene por un montón de medidas que tienen que ver con el tamaño de estas cuadrículas, con el tamaño que tiene este cuadrante grande, con
los milímetros cúbicos que hay en cada uno de estos también. O sea, es una constante que se mantiene en forma permanente, ¿sí? Ese es el sistema más fácil, ¿sí? Más sencillo para hacer a campo, ¿sí? Cuando uno va a congelar semen. Si no, están los sistemas digitales de calidad seminal, que bueno, ya esos son en laboratorios, en donde están estos software que van conectados a un microscopio, a una cámara de alta resolución, que realmente te analizan todo, los parámetros de calidad seminal en 12 segundos. Y si no, los famosos fotocolorímetros, ¿sí? En donde se coloca una gotita del semen, y se puede utilizar a campo, ¿sí? Y se basa fundamentalmente en exponer una muestra de semen a un haz de luz, ¿sí? Y por todo el sistema de absorbancia y transmitancia, determina un poco una numeración que es la concentración espermática por especie, ¿sí? Este es un sistema muy bueno y que no es caro como para utilizar acá. Entonces, el primer dato que teníamos es el volumen, el segundo dato que teníamos es todo lo que es motilidad masal, ¿sí? Y el tercer dato es concentración espermática, ¿sí? Un dato fundamental a la hora de la evaluación del semen descongelado es la integridad de la membrana plasmática, ¿sí? Es una tinción muy fácil de realizar, que es con eosina nigrosina, ¿sí? Y que determina la cantidad de espermatozoides vivos y muertos. El proceso es muy sencillo, ¿sí? Y se basa básicamente en aquellos espermatozoides que tienen intacta la membrana acrosómica, no dejan pasar el colorante y no se tiñen. Y aquellos que sí, se ven fácilmente coloreados, ¿sí? El procedimiento básicamente es diluir una muestra de 2 microlitros de semen en 20 microlitros de citrato de sodio o de solución de Flaschen o PBS, todo a 37 grados. Se toma una muestra de esa dilución de 3 microlitros, se la coloca en un portaobjeto y otra muestra de 3 microlitros también de eosina nigrosina temperada. Se mezcla y se hace un extendido, y luego se hace un conteo. Se cuenta al menos 100 espermatozoides o alrededor de 8 o 10 campos, ¿sí? Si no hay muchos espermatozoides. Y básicamente es como se ve acá, fíjense, los espermatozoides que tienen la membrana dañada dejan pasar el colorante y se toman como espermatozoides muertos, y aquellos que están íntegras, que no se tiñen, son los espermatozoides vivos. Este es un procedimiento muy sencillo de hacer y que nosotros lo utilizamos fundamentalmente para la evaluación del semen descongelado, ¿sí? Bien, respecto al tema de congelamiento del semen, el objetivo principal de la criopreservación es mantener la viabilidad y la funcionalidad celular por un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Tanto de lo que es el congelamiento del semen, son técnicas reproductivas utilizadas para conseguir un rápido progreso genético. Esto a nosotros nos permite, por un lado, aprovechar al máximo, como veíamos anteriormente, la genética de un carnero mejorador, poder tener entre 60 y 80 dosis de semen por eyaculado, y por otro lado poder comercializar semen a todas partes del mundo, poder tener variabilidad genética, ¿sí? Pero bueno, como todo proceso de congelamiento, como es espermatozoides o embriones, generan bastante estrés y generan daño, ¿sí? No todos salen ilesos, ¿no? Y todos esos procesos de daño que se producen en la célula son de tipo térmico, mecánico, químico, osmótico, e incluyen fundamentalmente la adición del crioprotector antes del congelamiento. Toda esa parte genera un aumento del volumen, ¿sí? que puede generar cierto daño, ¿sí? Las contracciones y las expansiones de la membrana, justamente para poder absorber el crioprotector y ir eliminando agua, y fundamentalmente, como todo, la formación de hielo intracelular, ¿sí? Eso es lo que más daño genera en la célula. Bien, todo ese proceso de dilución ya genera una capacitación espermática, es lo que hablábamos anteriormente. En general, en el eyaculado, hay entre un 5 y un 20% de espermatozoides capacitados, ¿sí? La gran mayoría no está capacitado, ¿sí? Para sufrir todo ese proceso en la membrana que le da poder fecundante, ¿sí? Esa capacitación, como vimos, se va adquiriendo en la medida que va ingresando en todo el tracto reproductivo. Pero el semen congelado, por todo ese proceso de dilución, ya tiene un 90% de capacitación, ya está listo como para poder tener posibilidades de capacidad fecundante y encontrarse con el ovocito, ¿sí? Bien, vamos a pasar por esta diapositiva antes de entrar en el tema que nos trae hoy. ¿Qué
¿qué función tienen los diluyentes? Fundamentalmente, proveer nutrientes como fuente de energía, proteger a los espermatozoides del efecto dañino del enfriamiento, mantener un adecuado equilibrio del pH, ¿sí? Tiene mucho contenido de buffers, la presión osmótica y el balance electrolítico, inhibir el crecimiento bacteriano con la adición de antibióticos que tiene, fundamentalmente incrementar el volumen, ¿sí? Con el tema de el agua destilada que se le coloca, y por sobre todo proteger a los espermatozoides durante el congelamiento, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes fundamentales que tienen los diluyentes? Bueno, como dijimos, buffer como el tris, glucosa o fructosa como fuente de energía, ácido cítrico como buffer. Algunos diluyentes como el trisladil tienen yema de huevo, ¿sí? Que es un crioprotector para toda la parte de refrigeración, o sea, cuando pasa de 37 grados a temperatura de heladera, 6 grados, y el glicerol fundamentalmente como un crioprotector para todo lo que es congelamiento, ¿sí? Y después antibióticos como la streptomicina, la penicilina y el agua destilada. Ya hoy existen un montón de marcas de diluyentes comerciales que ya vienen todo estandarizado, y básicamente lo único que hacerle es o adicionarle agua destilada y yema de huevo, o solamente agua destilada. Bien, hay dos formas de poder congelar semen. Uno es a través de pastillas, que se hacen con el hielo seco, y otro a través de pajuela, que es lo más utilizado y que se comercializa a nivel internacional a través de este sistema, y que tiene un congelamiento mucho más homogéneo, ¿no? Pero bueno, estos son los dos sistemas básicos de congelamiento de semen. La diferencia es las pajuelas, obviamente, que es mucho más higiénico, nos permite poder rotular las pajuelas, identificar en forma individual cada una de ellas, poder aprovechar los espacios de almacenamiento también, y las pastillas, bueno, tienen más complejidad para poder realizarlas, se hace con hielo seco, no se pueden rotular, hay que rotular los gobelet en donde están guardados, y no, digamos, para todo lo que es comercialización internacional no está permitido, ¿no? Y bien, bueno, eso es un poco la parte previa de lo que nos traía un poco al uso de la inseminación artificial intrauterina. Nosotros tenemos el semen congelado, pero hay una forma correcta de poder utilizarlo, y es a través de la laparoscopia, ¿sí? Si bien se está trabajando bastante en generar algún sistema dinámico que nos permita tener buenos resultados para poder colocar el semen en forma intrauterina vía cervical, pero realmente todavía no se ha avanzado mucho en eso, fundamentalmente porque en el caso de los ovinos, el cervix tiene, después vamos a ver un flyer, tiene una distribución bastante compleja, ¿sí? Tiene anillos que no son concéntricos, son todos irregulares, y en ninguna oveja es siempre igual. Entonces es prácticamente imposible poder ingresar vía cervical en forma intrauterina, poder ingresando a través de todos esos anillos y poder colocarle semen en el lugar correcto, ¿sí? Tengan presente que el semen congelado, un semen congelado tiene entre 40, 50 y 60% en el mejor de los casos de espermatozoides vivos, y una habilidad muchísimo menor un semen fresco. Podríamos decir, un semen fresco puede tener entre 20 horas aproximadamente de viabilidad, y un semen congelado, dependiendo un poco de la calidad, 7, 8 horas. Por lo tanto, tenemos que colocarlo en forma intrauterina para poder tener éxito en los trabajos de inseminación artificial, y por otro lado, fundamentalmente porque tiene un valor alto, ¿sí? Dependiendo un poco del valor genético del animal, es el valor comercial que tiene una dosis. Pero tengan en cuenta que puede salir de $30 a $150 una dosis de semen, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos colocarlo de tal manera de garantizar muy buenos resultados. Y hoy en día, lo único que me garantiza eso es colocarlo en forma intrauterina a través de la laparoscopía, ingresando al abdomen, ¿no? Bien. La inseminación artificial laparoscópica juega un rol fundamental en todo lo que es programa de mejoramiento genético. Fundamentalmente porque acelera el flujo de material genético superior hacia sectores inferiores características productivas, ¿sí? Podemos maximizar ese aporte genético de un carnero, ¿sí? Facilita el transporte de ese material sin necesidad de contar con el carnero y trasladarlo de un lado al otro, porque trabajamos con semen congelado, y por lo tanto disminuye también los riesgos sanitarios no tener que contar con el animal, ¿no? Y el traslado del mismo. Pero como decía, para ello es fundamental que la técnica reproductiva
que utilizamos garantice adecuadas tasas de preñez, fundamentalmente porque el valor de cada dosis de semen es alto, ¿sí? A pesar de todo esto, todavía hay una limitante que es justamente médicos veterinarios que hayan adquirido la técnica y que sea en forma dinámica, ¿sí? Hay diferencias respecto a la aplicación de esta técnica en distintos países, pero fundamentalmente en nuestro país solamente están habilitados los médicos veterinarios a poder desarrollar, ¿sí? Básicamente porque es una intervención que es semiquirúrgica y que cualquier inconveniente contamos con la formación como para poder resolverlo. Todo lo que es uso de semen congelado básicamente está dirigido a programas de mejoramiento genético, ¿sí? Y está en general destinado a cabañas, aquellos que quieren generar algún cambio sustancial con el aporte de una genética diferente a través de la comercialización de semen congelado, y que después van generando sus propios carneros para venta, ¿no? Para venta o para que esos carneros después se trabajen en planes de mejoramiento genético sobre la majada general, animales que no tienen tampoco ese impacto genético que tienen los animales de la propia cabaña, ¿no? Pero bueno, ir a inseminar no implica, listo, voy a inseminar, pongo el semen dentro del útero y me fui. No. Realizar un trabajo de inseminación artificial laparoscópica es parte de un protocolo de trabajo, en donde nosotros tenemos que saber adecuadamente de qué se trata, porque si no estamos encima de esto, repercute en los resultados, ¿sí? Podemos definir que la inseminación intrauterina es básicamente depositar el semen descongelado y evaluado en la luz de ambos cuernos uterinos. Y cuando menciono evaluado, hay que mirar la calidad que tiene ese semen descongelado, porque si uno está utilizando un semen que por algún inconveniente o problemas de resguardo con el nitrógeno pierde calidad, obviamente no lo estamos mirando, no lo estamos teniendo en cuenta, y después no sabemos por qué las preñeces no aparecen, ¿sí? Así que no cuesta nada evaluar ese semen, evaluar una gotita antes de diseminar. Pero como les decía, es parte de un cronograma de trabajo que nosotros, como responsables de la realización de ese trabajo, tenemos que tener presente, ¿sí? Y podemos mencionar que tiene 5 etapas, ¿sí? Por un lado, la selección de las hembras que se van a inseminar, y el control del estado nutricional. Por otro lado, la preparación de machos retajos, que nosotros los machos retajos los llamamos machos marcadores de celo, ¿sí? Por otro lado, la sincronización de celo. Nosotros necesitamos concentrar los senos en un periodo corto para poder hacer los trabajos. La evaluación del semen, como les había mencionado, mirar una gotita y ver qué calidad tiene. Y por último, la inseminación propiamente dicha, ¿sí? Bien, respecto a todo lo que es selección de hembras, en general el productor que a uno lo llama es el que elige las hembras. Elige las hembras por unas características genéticas que tienen y eligen el macho porque le aporta algo que quiere mejorar, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta fundamentalmente como responsables del trabajo de que tengan un buen estado nutricional, ¿sí? Y fundamentalmente el estado reproductivo, ¿no? Que se encuentre bien, que no tenga problemas de ubres. Nosotros allá, como les mencionábamos, tenemos todos animales, hay mucha producción de lana, la esquila que se realiza puede generar daños en las ubres, entonces meter un semen en un animal que tenga problemas de ubre y que después no me pueda garantizar una buena lactancia de ese cordero es un error, ¿sí? Entonces, fundamentalmente son esas cosas que tenemos que tener en cuenta. En general, los animales que se trabajan en un plan de mejora genética son los que mejor alimentados están y no tenemos problemas nutricionales grandes, sino para el otro lado, están demasiado gordos, ¿sí? Que también influyen un poco, pero bueno, fundamentalmente estar encima de cómo es su estado nutricional, si tiene una buena condición corporal. Después vamos a entrar en lo que es de machos retajos o machos marcadores de celo, ¿sí? Nosotros trabajamos en general en lotes grandes de inseminación. Lotes grandes estamos hablando de 350, 400 ovejas que se hacen en un trabajo de inseminación, y en general se hacen de acuerdo al celo, ¿sí? En donde en 2 días y medio, 3, inseminamos entre el 80 y el 90% de los animales, que son los que finalmente entran en celo. También se pueden hacer trabajos más chicos, y que en esto no hace falta por ahí detectar celos, se hace a tiempo fijo, que es parte de los protocolos que vamos a ver al final. Pero bueno, para todo lo que es trabajo con detección de celo, que es lo que mejor resultado nos da, necesitamos machos que nos marquen celo. Tenemos 3 opciones. En el caso nuestro hay muchos capones, digamos, en el campo. Los capones son los machos capados, ¿sí?
que se utilizan en general para consumo, pero aquellos campos que no quieren tener carneros vasectomizados, porque son carneros que básicamente se utilizan en un periodo determinado del año justamente para marcar celo, y después son animales que están a campo y que están buscando constantemente ovejas en celo, a veces rompen las instalaciones, los alambrados, entonces muchos productores no quieren tener ese tipo de animales. Entonces una opción es tener capones, o sea, machos capados, y se los androgeniza, ¿sí? Se le aplica testosterona en un protocolo de 3 aplicaciones, que coincida con el momento del trabajo para detectar celo. Y básicamente, durante un periodo de una semana, pareciera que tuvieran nuevamente el testículo y tienen líbido y marcan realmente los animales. Para la marcación ya vamos a ver que usamos unas tinturas, ¿sí?, que se ponen en el pecho, o unos arneses con unas tizas, que lo que hacen es básicamente marcar la oveja que está en celo, ¿sí? Les pintan en la zona de la cola una vez que el animal lo monta. La otra alternativa, que es la de mejor elección, en mi forma de ver, es carneros vasectomizados, ¿no? Carneros que se los trabaja haciéndole una cirugía previa de un corte del conducto deferente. Esto hay que hacerlo alrededor de 45 días antes del trabajo, y con evaluación de eyaculados posteriores para ver realmente que esté bien hecho el trabajo y no haya ningún espermatozoide en el eyaculado, ¿no? Obviamente que esto es todo un procedimiento quirúrgico bajo anestesia. Y por otro lado, en trabajos chicos que uno necesita detectar celos, se pueden usar carneros enteros con delantal, que básicamente lo que se hace es se pone un delantal en la zona prepúbica, y el animal, una vez que marca la oveja, y la oveja, el signo fundamental de una oveja en celo es dejarse montar, se queda quieta, se la separa, entonces se va notando cuál es la oveja. Se la saca de ese lugar, porque si no, el carnero sigue entretenido con ella y no sigue buscando otras ovejas que puedan estar en celo. Pero básicamente esas son las 3 opciones para detección de celo, ¿sí? Capones que se le aplica testosterona, carneros con delantal en trabajo más chico, pero fundamentalmente carneros vasectomizados, ¿sí? Lo que se hace es, durante el trabajo de la inseminación, ¿sí?, de la detección de celo, se los pinta con una pintura que es un ferrite, que es una pintura que se utiliza en general para la construcción, ¿no?, que se pinta el cemento. En este caso se hace una mezcla con ese ferrite, que es un polvo de colores, de distintos colores, con grasa derretida o con glicerina usamos nosotros ahí en Patagonia, porque hacen temperaturas muy, muy frías y muchas veces se congela, pero grasa o aceite en la zona del pecho del animal. Fíjese, cuando el animal la salta, esta es la zona que tiene contacto en la cola, ¿no? Entonces, es la zona donde hay que pintar toda la parte del pecho un poquito más abajo, no la zona prepúbica, ¿sí? Porque si no, no va a marcar nada. Y lo que se hace es, 2 veces por día, cuando se hacen las detecciones de celos, se separan los animales que están bien marcados, ¿sí? Y en esto acá aparecen los primeros problemas de las detecciones de celos y de los errores en los trabajos de inseminación. La mala detección de celo. Una oveja que está bien en celo y se larga a campo con un macho retajo pintado, ese macho la va a saltar 5 o 6 veces, o sea, tiene que estar bien, bien marcada en celo. Si tiene una marquita en un costado, probablemente la haya saltado el macho y sale disparada porque no está bien en celo, pero apenas la marcó. Esa es una mala detección de celo, y nosotros, si no lo tomamos en cuenta, vamos a estar inseminando ovejas que no están bien en celo, no están en el momento de la ovulación y estamos desperdiciando semen, ¿sí? Eso nosotros no lo vemos porque el animal va a estar en una camilla apoyado donde la cola no se ve. Entonces, son conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo para darles las indicaciones de las personas que están separando las ovejas que están bien marcadas. Esta es una imagen de un trabajo que hicimos el año pasado en un establecimiento de allá, en donde se utilizan este tipo de arneses que se le ponen tizas, se les pone un precinto para que la tiza no se caiga, ¿sí? Entonces, el carnero, el retajo, en realidad, el macho marcador, constantemente está marcando las ovejas con este sistema. Fíjense que hasta el propio macho se termina marcando en toda la zona del pecho, ¿no? Pero esto funciona muy bien. En general, este tipo de arneses trabaja más con tizas que son como crayones, que son mucho más, con una constitución un poco más fuerte, entonces no se salen, ¿sí? Y marca mucho más fuerte la oveja. Y estos son los sistemas que utilizamos a medida que nosotros hacemos 4 detecciones diarias de celo para este sistema de inseminación laparoscópica por día, y 4 inseminaciones diarias, ¿sí? En la medida que los animales van entrando en celo, se van dejando encerrados, y se le pone un número de identificación de lote, ¿sí? Porque cada lote tiene un horario especial para ser inseminado.
Un dato fundamental es, el tema de la viabilidad del semen descongelado ya lo vimos, no dura tanto como el semen fresco. Entonces lo tenemos que poner en el momento justo. Cuanto más cercanos estemos al momento de la ovulación, más éxito vamos a tener. ¿Y cómo nosotros sabemos cuándo va a ovular? Sabemos que la oveja, en promedio, ovula a las 20 horas más o menos de la manifestación de celo. Si nosotros sabemos entre qué hora y qué hora entró en celo, sabemos entre qué hora y qué hora puede llegar a ovular. Entonces, es donde nosotros elegimos armar los momentos de la inseminación, ¿sí? Si nosotros detectamos celo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, sabemos que hay ovejas que entraron a las 8 y 10 de la mañana y otras que entraron a las 12 menos 10. Entonces tenemos un lapso de 4 horas para saber cuándo tenemos que inseminar. En general, estamos inseminando entre las 18 horas, 19 horas promedio de esa detección de celo, ¿sí? Para tener éxito. En realidad no es posterior a la ovulación, sino cuando está a punto de ovular, ¿sí? Y si nosotros detectamos varias veces el celo por día, obviamente vamos a saber, vamos a tener más posibilidad de éxito. Si nosotros hacemos una detección diaria de celo, por ejemplo, a las 8 de la mañana hay ovejas que entraron hace 10 minutos y hay ovejas que entraron hace 23 horas. Entonces, por eso es importante en este tipo de trabajo, cuando se usa semen congelado de alto valor económico y genético, tratar de hacer varias detecciones de celos en un día para tener más éxito. Es un trabajo más laborioso, pero que me garantiza mucho mayor porcentaje de preñez. En ese caso empezamos a inseminar y empezamos a detectar celo, y esos lotes de celo se dejan encerrados, se dejan marcados, por ejemplo, este es el lote 3 de detección de celo, y quedan en ayuna. Este lote, por ejemplo, 4, podemos decir, queda separado, ¿sí? Fíjense cómo están bien marcadas en las colas, ¿sí? Este es otro lote, y en la medida que vamos inseminando, vamos eliminando lotes que están detectados en celo y vamos siguiendo detectando, ¿sí? Después vamos a hablar bien de cómo, para tener un poco más claridad de estos protocolos de inseminación de acuerdo al celo, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos de todo lo que es detección de celo y las posibilidades que tenemos para hacerlo. Ahora tenemos que hablar un poco de la sincronización de celo. Nosotros no podemos estar en un lote de 50 ovejas, por ejemplo, 100 ovejas, inseminando en un ciclo natural, porque vamos a estar 16 días, 20 días inseminando 2 o 3 ovejas. Necesitamos concentrar los celos lo más posible, ¿sí? Y en esto ya tenemos que jugar con el uso de hormonas, ¿sí? Para poder lograrlo. Un trabajo de inseminación de acuerdo al celo son 2 días y medio, en donde en esos 2 días y medio, 3 a lo sumo, el 90% de las ovejas me entran en celo y yo las voy a estar inseminando en ese tiempo, ¿sí? Pero para eso, bueno, tenemos diferentes opciones de detección de celo. Entonces, un poco el recordatorio de toda la parte hormonal, que no la voy a pasar de largo. Fundamentalmente los tratamientos que tenemos y que normalmente se utilizan son 2. Uno a través, que son farmacológicos, ¿no? Uno a través del uso de progestágeno, ¿sí? Que es el uso de la famosa esponja o dispositivo siliconado con progesterona, ¿sí? Y otro a través de la prostaglandina. Recuerden que el cuerpo lúteo, que hablamos al principio, está durante 12 a 14 días produciendo progesterona, y esa progesterona inhibe el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, no va a haber manifestación de celo, ¿sí? Si yo le pongo una esponja o le pongo un dispositivo siliconado, que es básicamente esta técnica, ¿no? Están estos dos sistemas, la esponja con progesterona o los dispositivos siliconados que son reutilizables. Si yo lo dejo de 12 a 14 días, lo que busco fundamentalmente es simular un cuerpo lúteo, ¿sí? Durante esos 14 días, la esponja está eliminando, en realidad va absorbiendo, esto se coloca en forma intravaginal, ¿sí? Entonces va absorbiendo la progesterona a través de la mucosa vaginal, y esos niveles altos de progesterona inhiben ese eje hipotálamo hipoficiario, entonces no hay manifestaciones de celo en esa etapa. Al día 14 extraigo la esponja y esa caída brusca de progesterona hace que empiece la fase folicular que habíamos visto al principio. Y ahí empieza todo lo que es la ovulación, la manifestación de celo, ¿sí? Con eso yo sincronizo los celos, ¿sí? Pero en general, en estos tratamientos donde uno está trabajando con semen congelado y necesita concentrar más los celos, y por otro lado, que sean celos mucho más fértiles, se le adiciona al tratamiento con progesterona de 14 días una dosis de SG, que tiene efectos FSH y LH, ¿sí?
estimula un poco más el desarrollo folicular, pero fundamentalmente tiene un efecto más LH, luteinizante. Entonces me concentra las ovulaciones. Entonces con este sistema yo puedo tener en 2 días y medio, 3 días a lo sumo, el 90% de las ovejas en celo. Entonces es preferible utilizar un protocolo y poder en 3 días hacer todo el trabajo y no estar, si yo utilizo solamente esponja, voy a tener el 90% de los celos en 5 o 6 días, ¿sí? Entonces necesito 2 días más de gente, más días de trabajo. Es preferible aplicarle una dosis de 200 unidades de ECG para tener células más fértiles y mucho más concentrados, ¿sí? Con este sistema de sincronización de celos, de 14 días de progestágeno con el uso de esponja, al día 14 se saca la esponja, se le aplica 200 unidades de ECG, tengo un 85% de celo en el transcurso de 3 días, y es donde voy a estar inseminando, ¿sí? La prostaglandina tiene un efecto diferente, ¿no? Lo que hace es, me destruye el cuerpo lúteo que está presente en forma natural, y ahí empieza toda la parte de la fase folicular, como habíamos visto al principio de la presentación. El tema es que esos celos de esa fase folicular incipiente no es fértil, no es utilizada para los trabajos de inseminación. Lo que se hace es utilizar el celo natural que sigue, ¿no? A los 16 y 17 días, ¿sí? Ese sí es fértil. Pero en este caso no son celos concentrados, ¿sí? Son celos que el 90% se produce entre 6 y 7 días, entonces me dispersa mucho más los celos. En general, este tipo de sincronización de celos no se utiliza para este tipo de técnicas de inseminación laparoscópica. Uno quiere concentrar mucho más los celos, salvo que uno haga una cantidad enorme de ovejas, en donde un productor dice, mira, quiero hacer 1000 ovejas, cosa que es un trabajo tremendo, de grande. Entonces, si nosotros concentramos mucho el celo, no podemos hacer un trabajo, no podemos estar inseminando 300 ovejas en un día, que sería por ahí el pico de celos, porque realmente no, es inviable. Entonces ahí sí se puede adoptar una prostaglandina, pero en general este tipo de sistemas de sincronización de celos se usa más para semen fresco vía vaginal que para inseminaciones laparoscópicas. Bien, vamos a pasar un poco. Después hay protocolos cortos, ¿sí? Que en realidad son alternativas cuando por ahí no tengo el tiempo de hacer 14 días porque necesito hacer el trabajo en una semana, necesito concentrar más celo, puedo utilizar un protocolo corto de sincronización de celo, que es 7 días, 6, 7 días de esponja, ¿sí? O de dispositivo siliconado con progestágeno, pero le tengo que aplicar al día 0 una prostaglandina. Tengo que destruir el cuerpo lúteo que está presente, que es natural, porque si no, por ahí al día 7 yo le saco la esponja, pero el cuerpo lúteo natural persiste y la oveja no va a entrar en celo. Entonces, me aseguro lisar el cuerpo lúteo al inicio, ¿sí? Entonces el efecto de la progesterona se va a ver bien, y al día 6-7, cuando hago la extracción de esponja, le aplico una dosis de ECG de 200 unidades y tengo la misma respuesta del protocolo de progestágeno con ECG que le hablaba durante 14 días, ¿sí? Con esto podemos también tener entre 80 y 90% concentrado en unos 3 días. Son alternativas que tenemos de sincronización de celo. Bien, ya metiéndonos un poco en cómo es la inseminación intrauterina, bueno, necesitamos una serie de equipamiento que es fundamental, que hay algunas cosas que tienen que estar sí o sí, y otras que podemos por ahí suplantarla con algo más económico, porque obviamente para hacer este tipo de trabajo requerimos de cierta inversión, no solamente de entrenamiento, sino de inversión de equipamiento. Fundamental el tema de las camillas, sí o sí, necesitamos colocar las ovejas en forma oblicua, ¿sí? Con la cabeza hacia abajo, cosa de que las vísceras vayan cayendo y de esa manera poder trabajar mejor para localizar el útero. Estas camillas, bueno, hay diferentes formas, ya les voy a mostrar. Al menos para ser dinámico el trabajo necesitamos 2 camillas, como para tener cierta dinámica. Un baño termostático, ¿sí? Para descongelar el semen que vamos a utilizar, ¿sí? Que también, esto no es algo caro, un baño térmico, ¿sí? Que me mantiene a 37 o 35 grados el agua como para poder descongelar y poder después cargar el semen. Si no, podemos simularlo con una caja de Tergopol, con agua con temperatura controlada, así con el termómetro, pero bueno, constantemente hay que agregarle agua caliente para que la temperatura no se modifique. Un microscopio común,
no sea muy sofisticado, fundamentalmente para poder evaluar el semen que estamos descongelando y estamos utilizando. Siempre hay que mirar, no cada dosis de semen, pero sí cada genotipo o cada partida de semen que vayamos a utilizar, como para quedarnos tranquilos de que la calidad que tiene ese semen es buena, es aceptable, y que eso no repercuta en los resultados, ¿sí? Si la calidad es buena y el trabajo está bien hecho, no debería haber grandes problemas de preñez. De esto nos zafamos, esto lo necesitamos sí o sí, es el equipo de la laparoscopía, ¿sí? Que es una óptica, que hay de diferentes formas y diámetros, que ya lo vamos a ver, que me permiten poder ingresar a través de una vaina y un trocar dentro del abdomen y poder ver el útero, ver las vísceras y poder localizarlo, ¿sí? Esto va conectado a una fibra óptica, a una fuente de luz, que puede ser fija, como este caso, del propio equipo, que me da una intensidad de luz muy fuerte, o puede ser una fuente de luz portátil, que ya les voy a mostrar en otro flyer. Después, nosotros utilizamos este sistema de Aspix y porta-Aspix, o Transcap porta-Aspix, o si no las pipetas de Robertson, que lo que hace es poder cargar el semen descongelado como si fuera un sistema de jeringa en donde se carga y se descarga y se inyecta, ¿sí? Acá en esta parte de acá abajo hay esto trabaja como una jeringa, ¿no? Que se mete acá adentro, acá ya está cargado, de este Transcap. Cuando uno gira esta perilla, es como una jeringa que carga y descarga, ¿sí? Entonces cargamos el semen descongelado en este dispositivo y después pinchamos el útero y lo descargamos mitad de dosis en cada cuerpo, ¿sí? Es un sistema muy fácil porque me permite tener un poco más de independencia a la hora de usar otros sistemas como las pipetas de Robertson, en donde uno necesita que alguien le vaya descargando. Con esto uno carga y puede ir descargando cada dosis en cada cuerpo, ¿sí? Y después, bueno, el propio trabajo de inseminación, ¿sí? Las ópticas que hay disponibles hay un montón, de formas y tamaños. Nosotros recomendamos que no tenga un diámetro muy grande, ¿sí? Que tenga 6 milímetros, 5 milímetros, tampoco que sea muy fina, porque puede haber mucho riesgo de, cuando uno trabaja, de poder romperla. Ya la de 10 milímetros es una buena óptica, pero creo que es el límite de diámetro, ¿sí? Por el tamaño que tiene el trocar. Hay diferentes grados de visión, en general recomendamos que sea de 0 grados, que tenga una visión frontal y no con un desvío como 25 o 30 grados. La fuente de luz básicamente tiene su sistema de luz interna, ¿sí? Que a través de la fibra óptica le transmite esa luz hacia la óptica, entonces uno no solo ve el abdomen, sino que se está generando una fuente de luz, ¿sí? Y si no, están esta fuente de luz portátil que le mencionaba, que es un manguito con pilas internas, que realmente da cierta comodidad porque uno no tiene que estar con el cable de fibra óptica, pero bueno, no tiene la misma intensidad de luz que tiene una fuente de luz tradicional, ¿no? Los trócares, necesitamos un par de trócares, uno para poder ingresar la óptica, ¿sí? Acá en este tipo de trócar se ingresa la óptica dentro del abdomen, ¿sí? Tiene una válvula para poder ingresar aire o CO2 o dióxido de carbono, ¿sí? Para poder insuflar y de esa manera poder tener una vista panorámica, para hacerlo mucho más dinámico el trabajo y mucho más fácil, y de esa manera poder localizar fácilmente los dos cuernos uterinos. Las puntas de los trócares para poder ingresar dentro del abdomen puede ser de estas dos maneras. En general esta es piramidal, es mucho mejor porque genera una divulsión de las fibras musculares en el abdomen y no genera daño. Y después lo que le mencionaba, el Transcap y los Aspix, que es lo que hablábamos, donde se carga el semen, ¿sí? O si no, este sistema de pipetas Robertson, donde se le adiciona también una jeringa de insulina, donde se carga y se descarga, pero bueno, por ahí acá uno no tiene una autonomía para poder descargar, sino que necesita o sacar la vista a la óptica y inyectar el semen o alguien que lo vaya a inyectar. Camillas de distintos colores, distintas formas, pueden ser más bajas, pueden ser más altas. Nosotros trabajamos con camillas altas. Yo normalmente trabajo parado, ¿sí? Entonces, no tengo que estar arqueado, porque tengan presente que esto es un trabajo de varias ovejas, varias horas, que genera bastante cansancio, y tiene que ser muy dinámico. Una laparoscopía, una inseminación, demora un minuto como mucho. Si se demora mucho más en preparar la oveja previamente, rasurarla bien, ponerle yodo, poner en la camilla, de lo que es la inseminación propiamente dicha. Entonces por eso le digo, tiene que ser muy dinámico, pero tiene que ser eficiente, ¿sí? Si todo el sistema que hay afuera en la estructura del trabajo, que es
preparar la oveja, dejarla en la camilla, que tenga el ayuno, rasurarla, limpiarla. Es dinámico, la inseminación, una vez que uno tiene un buen entrenamiento, es muy rápido, ¿sí? Bueno, esta es una imagen que le quería mostrar de por qué no podemos dinámicamente poder ingresar en forma intrauterina vía cervical. Fíjense en lo que son los anillos del cervix, ¿no? Que el cervix, recuerden que es el cuello uterino, ¿no? Que es un filtro. A diferencia de otras especies, fíjense en cómo es. Anillos que no son regulares, que son totalmente diferentes unos a otros, y que no me permiten poder ingresar vía cervical en forma intrauterina y garantizarme realmente que estoy en la luz intrauterina, como para que ese semen que voy a utilizar de alto costo tenga posibilidades de preñar, ¿no? Por eso uno tiene que ir directamente a colocarlo en el corno uterino, y la única manera es laparoscópicamente, ¿sí? Básicamente, una vez que ya nosotros hicimos toda la parte de detección de celo, tenemos los lotes para inseminar, o vamos a hacer a tiempo fijo, que ya vamos a ver los protocolos sin detección de celo. ¿En qué consiste la técnica de la inseminación? Los animales tienen que tener un ayuno, ¿sí? ¿Por qué tienen que tener un ayuno? Porque el rumen, si está muy grande, podemos tener riesgo de poder perforarlo, ¿sí? En este tipo de trabajos a veces el ayuno no se cumple bien. Si nosotros perforamos el rumen, no es una lesión grave, no pasa nada, ¿sí? Lo único que me complica mucho para el trabajo, porque tengo que irme cada vez más arriba para evitar el rumen, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de la vejiga. A veces la vejiga está muy llena, no orina, y a veces uno puede lesionar. Tampoco son procesos graves, ¿sí? Uno le da un poco más de antibiótico y no genera lesiones importantes que traiga riesgo en la vida del animal. Si nosotros usamos un sedante, un tranquilizante como la silacina en las ovejas, le aplicamos 0,2 a 0,3 ml, más o menos unos 10 minutos antes del trabajo. Entonces, en cada lote de inseminación tenemos, previo al trabajo, alrededor de 6 ovejas que ya tienen silacina. En la medida que van ingresando 3, le aplicamos a 3 más. Entonces, el efecto real del tranquilizante lo vemos en el momento de inseminación. Si uno no usa esa dinámica, muchas veces las ovejas entran ya pasado el efecto de la silacina, y eso me complejiza un poco más el trabajo, y genera por ahí riesgo, porque el animal está obviamente haciendo resistencia, y fundamentalmente porque tenemos que asegurar también protocolos que tengan que ver con el bienestar del animal. Uno tiene que trabajar rápido y con el menor dolor para el animal posible, ¿sí? Entonces, bueno, aplicamos silacina en esas dosis. Una vez que se aplica silacina, se coloca el animal en la camilla, ¿sí? Y después se rasura toda la parte inguinal, ¿sí? Y se coloca yodo, se desinfecta bien, ¿sí? Y se introduce el primer trocar, más o menos a 3-4 centímetros de la mama, en forma oblicua. Lo que se hace es, se levanta un poco la piel, ya vamos a ver una imagen, ¿no? De cómo es, se levanta la piel para introducir el trocar en el abdomen, ¿sí? Y de esa manera después, cuando uno saca el trocar, no quedan en diferentes planos la piel con el orificio de ingreso, entonces eso impide el ingreso de bacterias, ¿sí? Más allá que después se le da un antibiótico, eso es fundamental. Se introducen los dos trócares, uno para la óptica, a 4 centímetros de la mama, de un lado, y del otro lado, en la misma distancia, pero del otro lado, el trocar para poder colocar extra cap, donde va el semen descongelado y nosotros lo vamos a inyectar, ¿sí? Se localizan ambos cuernos uterinos y se descarga media dosis en cada cuerno. ¿Cómo yo puedo saber que estoy descargando media dosis? Porque ese transcap tiene una ventana que a mí me permite ver cómo va corriendo el semen como si fuera un émbolo de una jeringa. Entonces yo veo de descargar media dosis y que me quede un poco de semen, y después pincho el otro cuerno y descargo la otra media dosis, ¿sí? Como les mencionaba anteriormente, la forma más sencilla para trabajar es insuflar un poco el abdomen, ¿sí? Que eso lo que hace es, me permite separar las vísceras, toda la parte intestinal va hacia abajo, y el útero, que siempre es fijo, ¿sí? Por el ligamento, queda mucho más visible. Entonces no tengo que andar manipulando mucho las vísceras, lo hago mucho más dinámico el trabajo, ¿sí? Es mucho más fácil. ¿Cómo se insufla? Puede ser con un compresor, insuflando con aire y colocándole un filtro para evitar el ingreso de bacterias, y preferentemente se hace con CO2, ¿sí? Con dióxido de carbono, con un tubo de CO2, que eso le genera después, al momento posterior al retiro del CO2 o del aire, el CO2 le genera menos dolor a la hora de la recuperación, ¿sí?
bueno, finalmente, una vez finalizado el trabajo, se le aplica una dosis de antibióticos, por lo menos nosotros aplicamos siempre antibióticos. Bueno, esto es un poco una imagen, ¿sí?, de lo que mencionaba anteriormente. En general, bueno, fíjense, nosotros trabajamos con animales netamente laneros, ¿no? Mucha lana, por eso es importante rasurar bien. En el caso de, seguramente acá no tengan animales más de pelo, entonces toda la zona inguinal esté bastante libre. Pero eso a nosotros nos permite más que nada poder desinfectar bien la zona, ¿sí? Una vez que está rasurado, este animal ya está con silacina, se descongela una dosis directamente que va al agua térmica, ¿no? Al agua termostática, perdón, el baño termostático. El descongelamiento es muy rápido, ¿sí? Son alrededor de 10 segundos, y a partir de ahí lo que se hace es, se carga la pajuela, se seca bien, ni una gota de agua tiene que quedar, porque eso, si cae sobre el semen, mata todo, ¿sí? Se seca bien, y nosotros normalmente lo que hacemos es descargar el semen en un tubo Falcon o en una copita de vidrio, ¿sí?, que está en el baño térmico, y a partir de ahí cargamos la dosis, ¿sí? Lo cargamos directamente en el Aspix, que les había mencionado anteriormente, ¿sí?, que actúa como si fuera una jeringa, ¿sí? Entonces cargamos, y después vamos a descargar esa dosis. La dosis de una pajuela es de 0,25 ml, muy poquito. Cada dosis tiene 50 millones de espermatozoides. De eso, al menos tenemos que tener un 40% de vivos, que son alrededor de 20 millones de espermatozoides, que nos da garantía de que realmente no va a haber problemas de fertilidad, ¿sí? Y bueno, esta es básicamente la inseminación laparoscópica, ¿sí? Una vez que está rasurado, el animal está tranquilizado, se termina de desinfectar nuevamente la zona inguinal, y se coloca el primer trocar, ¿sí?, en donde va a ingresar la óptica. Se levanta la piel y se hace una pequeña punción con un golpe neto dentro del abdomen, se saca el trocar, que es la que tiene la punta, y se deja la vaina, ahí es donde va a entrar la óptica, ¿sí? Se coloca el trocar del otro lado, a 3 centímetros de la mama, de la misma manera se saca el trocar, y ahí es donde va a ir el semen, ¿sí? El semen descongelado se coloca en ese lugar, y en principio lo que tenemos que hacer es, con la óptica del laparoscopio, ingresamos al abdomen, insuflamos para generar una vista panorámica que nos permita poder ver los dos cuernos uterinos, ¿sí? Esta es una imagen donde ya acá está pinchado, se ve el punto rojo, ¿sí? Pero fíjense la dinámica del trabajo. Uno localiza los cuernos, los pincha en esta zona, fundamentalmente la curvatura dorsal que tiene el útero en cada uno de los cuernos, lo más adelante posible, para poder ingresar a la luz y descargar media dosis en cada cuerno, ¿sí? Fíjense lo rápido que es una inseminación, ¿sí? Menos de un minuto cuando uno ya tiene cierto entrenamiento, ¿sí? Bueno, la posición donde hay que introducir el semen, como les mencionaba, más o menos a esta altura, posterior a la bifurcación de ambos cuernos, lo más dorsal posible, ¿sí? Lo ideal sería en esta ubicación, ¿sí? Pero no de costado, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve de costado, no, porque acá podemos no ingresar a la luz, y que haya reflujo de semen, porque estamos en la pared, o que descarguemos por fuera, ¿sí? Entonces ahí desperdiciamos dosis de semen. El mejor lugar es en este sitio, o un poco más dorsal, ¿sí? A ver si este es un video, no. Esta es una imagen que con endocámara, ¿sí? Que acá, bueno, esta es una imagen que les quería mostrar, en donde nosotros, si oscurecemos el lugar, con la propia óptica, podemos iluminar internamente y ver los vasos sanguíneos, que nos permiten después seleccionar dónde pongo el trocar, porque muchas veces uno con el propio trocar agarra un vaso importante de la pared, que no trae riesgo para el animal, pero sí perjudica a la hora de realizar el trabajo, porque a veces genera un goteo de sangre hacia adentro, ¿no? Entonces de esta manera podemos evitar el sangrado, y eligiendo dónde colocamos el trocar para evitar los grandes vasos. Pero bueno, esto es una imagen con endocámara, donde se ven ambos cuernos uterinos, ¿sí? De un lado y del otro, la vejiga muy llena, que eso siempre nos complica a la hora de hacer el trabajo, porque es nuestro órgano de referencia, la vejiga. Nosotros localizamos la vejiga, y abajo está el cuerpo uterino, y después los dos cuernos. Ahí
ese es un lugar de depósito erróneo, ¿sí? Para que vean. Estamos en la parte muy fina y de costado, ¿sí? Ahí podemos no estar dentro de la luz, ¿sí? Bien, esa es básicamente la técnica, que requiere mucho entrenamiento. Nosotros damos todos los años cursos de entrenamiento en esto, finalizamos la semana pasada con el curso, pero básicamente está aplicado en dos sistemas, o dos protocolos, podríamos decir, el uso de la inseminación intrauterina. Podemos hacer inseminaciones de acuerdo al celo, que es lo que normalmente usamos nosotros en Patagonia, porque son lotes grandes de inseminación, ¿sí? En donde estamos 2 días y medio detectando celo, como vimos anteriormente, e inseminando, ¿sí? Lo que se hace es realizar varias detecciones de celos diarios a partir de las 24 horas de finalizada la sincronización de celos, ¿sí? Yo saco esponja, le aplico una dosis de DSG de 200 unidades, largo los machos marcadores de celos con el grupo de ovejas, y a las 24 horas empiezo a detectar celo, a encerrar las ovejas que están marcadas por los machos, ¿sí? En un sistema de diferentes horarios, ¿sí? Y estoy inseminando promedio a las 18, 19 horas, promedio de la presentación de celo. O sea, me estoy tratando de acercar lo más posible al momento en donde va a ovular la oveja. Recordar que la ovulación se produce 20 horas promedio de la manifestación externa de celo, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene esta técnica de hacerlo de acuerdo al celo? Podemos utilizar cualquier protocolo de inseminación, o de sincronización de celo, pero en general se elige aquellos que concentran más, ¿sí? Pero fundamentalmente tiene mejores resultados de preñez, ¿sí? Con esto puedo lograr el 65 a 75% de preñez en este tipo de trabajo, y puedo hacer lotes grandes de animales, 300, 350, más o menos, que son los trabajos normales que se usan en cabañas con semen congelado. ¿Qué desventaja tengo? Necesito mayor tiempo de trabajo, porque estoy 2 días y medio trabajando, o 3, mayor cantidad de personal, porque hay que detectárselo todos los días, durante 4 veces al día, y necesito machos retajos, tengo que detectarse, ¿sí? Machos marcadores de celo. Este es un ejemplo del protocolo que nosotros tenemos ya en uso hace varios años y que nos da los mejores porcentajes de preñez. Como les decía, 14 días de esponja, el día 14 saco la esponja, le meto una dosis de DSG de 200 unidades, y a partir del día 15, que sería el día 1 que ven acá, empiezo a levantar celos, ¿sí? Este es el protocolo que nosotros tenemos de detección de celos. 4 celos diarios y 4 inseminaciones diarias. Ese día 15 que empiezo a detectar celo, ¿sí? A las 7 de la mañana ya detecto el primer lote, ¿sí? El lote 1. A las 2 de la tarde, el lote 2. A las 8 de la noche, el lote 3. Y a las 11 de la noche, el lote 4. Pero ya a las 11 de la noche empiezo a inseminar el primero, que salió en la mañana, ¿sí? Que es un promedio entre 16 a 22 horas del promedio de dónde entraron en celo, ¿sí? Al día siguiente se empieza a repetir, pero con la adición de las inseminaciones, ¿sí? A las 7 de la mañana insemino el lote 2, que es el que había entrado en celo el día anterior a las 14 horas, ¿sí? Estamos hablando de 17 horas promedio de que entró en celo. Y hago una nueva detección de celo que sería el turno 5, y los dejo encerrados. A las 10 de la mañana hago la inseminación del lote 3. El lote 3 salió del celo el día anterior a las 8 de la noche. Estamos hablando de los mismos promedios. Y así constantemente, ¿sí? Hasta que ya me quedan pocas ovejas y van saliendo pocas ovejas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que a las 48 a 60 horas de iniciado el trabajo de inseminaciones, donde yo tengo el pico de ovejas en celo, y donde tengo prácticamente la mayor cantidad de inseminaciones diarias y detección de celos diarios, ¿sí? Este tipo de trabajo a mí me permite tener muchos éxitos, un 60, 70% de preñez, si el semen obviamente es de buena calidad, ¿sí? Y para esto necesito tener machos detectores, marcadores de celo, en un porcentaje no menor al 8%, ¿sí? Porque ahí vienen los errores. Si yo pongo pocos machos detectores de celo, voy a tener poca presencia de celo, porque los machos no daban abasto, son pocos animales para la cantidad de ovejas, ¿sí? Ese es un error cotidiano también, de poner pocos machos detectando celo. 7-8% es lo que necesitamos para garantizarnos una buena detección de celo. El otro tipo de trabajo es la inseminación a tiempo fijo, que se usa en lotes más chicos, ¿sí? No más de 100 animales, y que me permite a mí poder ir a inseminar en un momento determinado, ¿sí? Es menos tiempo de trabajo,
pero soy menos eficiente, ¿sí? ¿En qué consiste? Es en ir a inseminar todas las ovejas en un periodo determinado, que en el caso del uso de semen congelado es entre las 62 y 64 horas de finalizado la sincronización de semen, ¿sí? Yo estoy sacando esponja el día 14, le estoy dando una dosis de SG. Acá es fundamental dar SG, porque necesito concentrar más los celos en este tipo de inseminación para tener más éxito, ¿sí? Y a las 62 horas es el momento de inicio de la inseminación. Yo en un lapso de 6 horas tengo que inseminar todas las ovejas, ¿sí? Si no, voy a estar perdiendo eficiencia. ¿Qué beneficio tiene esta técnica? Menos tiempo de trabajo, menos personal que se necesita para trabajar, porque en 6, 7 horas, 8 horas máximo, terminé el trabajo, y no necesito machos marcadores de celo. ¿Qué desventaja tengo? Soy menos eficiente. Tengo menos porcentaje de preñez, porque yo no sé cuándo entraron en celo, estoy inseminando a ciegas, pensando en una curva normal de celo concentrado que a las 48 horas tengo el pico de celo, pero a las 62 horas el momento mayor de ovulación. Entonces, en un estimado porcentaje de celo o presentación de celo de esas, yo estoy inseminando todas las ovejas, ¿sí? Pero si lo comparo con la detección de celo, tengo 15, 20 puntos menos de preñez, ¿sí? Ese es, básicamente, fíjense, acá hay una imagen de lo que es el porcentaje de ovejas en celo, que en 2 días y medio entran en celo, ¿sí? Podemos decir que a las 48 horas es el pico, ¿sí? Entonces, es importante poder concentrar más los celos, porque yo estoy inseminando acá, ¿sí? Entonces, cuando más concentrada la curva de celo, más eficiente voy a ser. Si yo uso prostaglandina para este tipo de trabajo, voy a tener una curva de celo mucho más amplia, ¿sí? Que me va a dar 5 días. Entonces, si yo insemino en este momento, me estoy perdiendo este porcentaje de animales que entran en celo tempranamente y estos que entran más tardía, entonces soy mucho menos eficiente en la colocación de un semen congelado que tiene un valor comercial mucho más alto, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro con todos estos conceptos de cómo es el uso del semen congelado para inseminación intrauterinas. Y bueno, yo no sé si por esta vía podemos tener alguna interacción como para poder evacuar las dudas que tengan, algunas preguntas. Quedo atento a lo que requieran. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto háganlas ahorita. O pueden levantar la mano también por el chat para irles dando si alguno quiere preguntar. En el chat había algo escrito. ¿Si hay alguna pregunta? Bueno, No, parece que no. creo que no hay pregunta. Ah, no, Dayana, perdón. Entonces, preguntan, entonces, ¿no se hace ayuno de agua nunca? No, se hace un ayuno. En el caso de la detección de celos, si hacemos inseminación de acuerdo al celo, en el momento que se detecta celo, ya se deja encerrada en ayuno. Entonces estamos hablando de que si inseminamos a las 18 horas promedio, ese animal tiene al menos 18 horas de ayuno líquido y sólido, ¿sí? Justamente para evitar que el rumen sea grande y no afecte a la hora del trabajo, y por otro lado que la vejiga también no se llene, porque, como dijimos, nuestro órgano de referencia para localizar el útero es la vejiga. Uno localiza la vejiga, debajo está el cuerpo uterino y luego los dos cuernos, ¿sí? Si la vejiga está muy llena, me va a complejizar un poco el trabajo, ¿sí? En el caso del inseminado de acuerdo de celo, cada vez que entra en celo, ya se deja encerrada para inseminarla en el turno que le corresponde. En el caso de hacer una inseminación a tiempo fijo, le pedimos que 20 horas, mínimo 20 horas anterior al horario donde nosotros iniciamos la inseminación, las tengan encerradas con ayuno líquido y sólido. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bien. Sino muchísimas gracias por la presentación y mañana nos vemos, que hay otra charla también muy interesante. Están todos invitados. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes. Los esperamos mañana.